Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Siguiendo el desarrollo de nuestra clase, de nuestro programa, hoy o ahora vamos a ver el tema 10, que trata de la interpretación de los actos jurídicos. Bueno, interpretar un acto jurídico es desentrañar su verdadero sentido o alcance de las cláusulas que puedan ser ambiguas o dudosas, ¿verdad? Cuando una cláusula o varias cláusulas en un acto jurídico resultan dudosas, ¿verdad? No es clara, ¿verdad? Entonces, en ese caso se utiliza la interpretación de los actos jurídicos y cuyas reglas se encuentran en nuestro Código Civil. Los actos jurídicos en donde existen coincidencias entre las partes sobre la interpretación respecto de su contenido no necesitan de reglas de interpretación para conocer su verdadero sentido y alcance. El problema estaría cuando existan cláusulas dudosas, de dudosa interpretación, de dudoso sentido. O sea, una de las partes interpreta de una forma y la otra parte entiende de otra forma el contenido de ciertas cláusulas de un contrato, ¿verdad? O de un contrato si el contrato es general sin cláusulas, ¿verdad? Eh, entonces, si hay acuerdo en el contenido, en la interpretación del contenido, no es necesario realizar una interpretación del acto, sino que se aplica conforme a las partes lo entiendan. El problema está cuando no hay una concordancia entre las partes sobre el contenido y alcance de esas cláusulas. Y en ese caso tenemos que hacer, o lo que hacen las partes es someter la interpretación de ese acto jurídico a la decisión o a la interpretación final del juez, de un juez. El juez es el que va a determinar al final qué sentido y qué alcance tienen esas cláusulas. Porque entre las partes puede haber discordancia y después llegar a un acuerdo y darle un sentido o solucionar privadamente esa cuestión. Si no existe esa posibilidad, hay una de las partes o ambas de las partes no están de acuerdo, entonces se somete a un proceso judicial para que el que interprete según las reglas del Código Civil sea el juez. Y el juez le va a dar el alcance que realmente tiene o debe tener esa cláusula. Bueno, el programa nos dice cuestiones de hecho o de derecho, ¿verdad? Si la interpretación se refiere si la interpretación en nuestro derecho es una cuestión de hecho o de derecho. Bueno, si el juez debe interpretar la intención real de la gente o del contratante, entonces estaremos ante una cuestión de hecho que debe someterse a prueba. La intención real, como vimos, es lo que verdaderamente las partes quisieron hacer o quisieron obligarse, ¿verdad? Independientemente a lo que esté escrito. ¿Verdad? A veces está escrito de una forma, pero la intención de las partes era otra, diferente, ¿verdad? Eh, de, entonces, en ese caso, cuando se estudia o se debe interpretar la intención real de la gente, del contratante, la interpretación se le denomina cuestión de hecho y debe someterse a prueba, ¿verdad? Se debe demostrar esa intención real. Ahora bien, cuando se quiere interpretar solamente el conjunto de sus declaraciones, que significa lo que está escrito, eso nomás se va a interpretar sin entrar a estudiar la intención de la gente,
Entonces estamos ante una cuestión de derecho sin necesidad de someterse a prueba. O sea, no es necesario someter a prueba en esos casos, sino estar ante lo que tenemos declarado o escrito. Y la pregunta del programa es si es una cuestión de hecho o de derecho. En realidad, nuestro sistema es mixto. Es de el Código Civil, ¿verdad? Habla de intención real de las partes y en algunos casos también eh, sobre las declaraciones. Existen actos en el cual prevalece las declaraciones, tipo de actos jurídicos que prevalecen las declaraciones, y en otros lo que interesa es la intención real de la gente. Las normas generales de interpretación. Tenemos en primer lugar la calificación jurídica. Eh, ¿Qué es la calificación jurídica? Es el nombre jurídico que le dan las partes al acto, ¿verdad? Contrato de alquiler, contrato de comodato, donación, contrato de compra-venta. Es el nombre que se le da al acto jurídico, ¿verdad? El nombre que los particulares le dan, ¿verdad? El nomen juris. Nomen juris se le dice, ¿verdad? El nombre jurídico que se le da al acto jurídico. Las partes le dan un nombre que debe ser conforme a la ley, ¿verdad? Bueno, con relación a la calificación jurídica, tenemos que la calificación jurídica, porque no todos los que hacen un contrato son abogados, ¿verdad? Y pueden equivocarse, ¿verdad? Entonces, conforme al artículo 300 del Código Civil, la calificación jurídica errónea del acto que hagan las partes no afecta ni perjudica su eficacia. O sea, si nosotros le damos otro nombre al acto jurídico, no afecta su eficacia, su valor. Sigue siendo válido, pero al momento en que se tenga que aplicar ese acto jurídico o cumplir ese acto jurídico, sí se le debe dar la calificación jurídica real. Y el que tiene la facultad legal de cambiar la calificación jurídica es el juez, un juez. Bueno, entonces, si hay discordancia entre lo que una de las partes pretende y la otra, la calificación jurídica lo hará el juez. Va a decir, este acto jurídico se refiere a contrato de compra-venta, se refiere a locación. eh, un ejemplo que suelo utilizar siempre yo es el contrato de comodato, ¿verdad? O sea, si una, una de las partes, el contrato de comodato es el de uso gratuito de una cosa, de un bien mueble, ¿verdad? Ese es el contrato de comodato. Pero puede ser que una de las partes entienda que se celebró un contrato de donación, o sea que se le donó el inmueble, por ser ambos son gratuitos, ¿verdad? Entonces, para determinar si el contrato, el acto jurídico se refiere a un comodato o a una donación, entonces se va a estudiar, el juez va a estudiar el contenido del mismo y le va a dar la calificación jurídica real. Vamos a suponer que era apenas un comodato, uso gratuito de la cosa, pero le pusieron eh, el nombre jurídico o la calificación jurídica de donación, ¿verdad? Que contrato de donación entre Juan Pérez y Pedro González celebran el presente contrato de donación sobre 20 computadoras, por ejemplo, ¿verdad? Y en el contenido del acto jurídico se establece, ¿verdad?, de que tienen que mantenerla en buena forma y que el propietario, cuando lo solicite, debe ser devuelto. Entonces, la naturaleza del acto ahí en la lectura del contenido del acto jurídico
es que se trata de un comodato, no de una donación. ¿Está? No importa el nombre que le den las partes al acto jurídico, sino lo que importa es el contenido real de ese acto jurídico. ¿Qué es lo que dice en su contenido? Entonces, uno debe leer todo el contenido del acto jurídico y ahí va a apreciar si a qué tipo de acto jurídico se refiere ese acto realizado. Si es una donación, si es un comodato, una locación, lo que sea, ¿verdad? Y porque a veces se utiliza estas artimañas para pretender sacar ventaja de la otra parte en un acto jurídico, ¿verdad? ¿Por qué? Porque las partes, el fondo no, a veces no entiende, ¿verdad? Entonces les ponen una calificación jurídica errónea y eso puede corregirlo el juez. Ahora, si se judicializa la cuestión, entonces el juez va a decir, no, esto no es un contrato de donación, esto es un contrato de comodato de uso gratuito. Y obviamente tiene que devolverle cuando el propietario de la cosa lo solicite. En la donación no, en la donación se realiza la donación y ya queda en propiedad del beneficiario. En el comodato solamente tienen un uso gratuito de la cosa. No, no pasa a la transmisión del bien, ¿verdad? No, no se le transmite el bien a la persona en propiedad, sino solamente el uso gratuito. Bueno, eso es con relación a la calificación jurídica. Después tenemos la voluntad autónoma, dice. ¿A qué se refiere esto? El artículo 715 de nuestro código establece que las convenciones, les voy a leer, las convenciones hechas en los contratos forman para las partes una regla a la cual deben someterse como a la ley misma y deben ser cumplidas de buena fe. O sea, esta norma nos dice que el contrato o las convenciones, los acuerdos celebrados forman para las partes del acto jurídico una regla a la cual deben someterse como a la ley misma. Hay una casi equiparación de las reglas del contrato hechas en forma privada de voluntad, por voluntad de las partes, a la ley. O sea, si yo celebré un contrato con una persona, estoy obligada a cumplir todo ese contrato, todas las cláusulas de contrato, como si ese contrato fuera la ley, como si fuera una ley para nosotros. Dentro de esta voluntad autónoma también está el artículo 669 del Código Civil, que dice: los interesados pueden reglar libremente sus derechos mediante contratos, observando las normas imperativas de la ley y en particular las contenidas en este título y en lo relativo a los actos jurídicos, ¿verdad? O sea, los interesados pueden reglar libremente sus derechos por medio de contratos. La ley lo autoriza, ¿verdad? Toda vez que no violan la norma de orden público, las partes pueden hacer lo que más les convengan a través de un contrato, ¿verdad? No, a eso se le llama voluntad autónoma o principio de autonomía de la voluntad. Lo que importa es mi voluntad. O sea, la voluntad de ambos, no solo mi voluntad, la voluntad de ambos contratantes. Eso es lo que interesa. Y obviamente la ley le faculta a las partes a que puedan reglar de la forma que crea más conveniente sus derechos. Ellos, los contratantes, deciden cómo van a hacer valer sus derechos. Obviamente está limitado el principio de autonomía de la voluntad a la violación de alguna norma de orden público, ¿verdad? Que no es, las normas de orden público
no puede ser disponible por las partes, no pueden disponer las partes de esas normas. Una prohibición legal, por ejemplo. No se puede pactar a través de un contrato cuando exista una prohibición legal sobre determinado asunto. En ese caso, eso será nulo, ¿verdad? Se puede plantear la nulidad. Pero en cualquier otro caso, entonces, por contrato, lo que rige es la voluntad autónoma, la voluntad de las partes. Y pueden reglar la forma que sea por medio de contrato. La otra regla de interpretación es aquella, dice, la favorable a la validez, llamado también principio de conservación de los actos. Dice el artículo 712, las cláusulas susceptibles de dos sentidos, de los cuales uno resultaría la validez del acto y la otra la nulidad del acto, deben entenderse en el primero. ¿Qué significa eso? Hay dos cláusulas, más cláusulas, ¿verdad? Pero hay una cláusula dentro del contrato que le da validez al acto. Y hay otra que anula el acto jurídico. Entonces, si uno va a interpretar ese acto jurídico, tiene que irse por aquella cláusula, debe interpretar aquella cláusula que le da validez al acto. Eso es lo que importa. Y se deja sin efecto aquella que anula el acto. ¿Entendieron? Dentro de un mismo acto jurídico hay una cláusula que le da validez al acto y hay otra cláusula que ocasiona la nulidad del acto. Entonces se deja nomás sin efecto esa cláusula que anula el acto y se está en lo que resulta para su validez. Se aplica lo que está, lo que se busca es no anular el acto jurídico, ¿verdad? Que siga vigente. Por eso se le llama también principio de conservación de los actos, que se conserve el acto jurídico, que no sea tan fácil anular un acto jurídico. Y si una cláusula del acto va a ocasionar la nulidad del acto, entonces se deja sin efecto esa cláusula nomás. ¿Entendieron? El resto es válido, entonces sigue el resto. O sea, es eficaz, se puede seguir el acto sin ningún problema. O sea, se puede darle validez al acto sin ningún problema, desechando aquella cláusula que pueda ocasionar la nulidad del acto. Otra cláusula muy conocida o principio de interpretación muy conocido es aquel a favor del deudor. Artículo 713. Las cláusulas insertas en las condiciones generales del contrato, así como en los formularios dispuestos por uno de los contratantes, se interpretan en caso de duda a favor del otro. Generalmente, o sea que en muchos casos tenemos aquellos contratos que se llaman formularios. ¿Por qué se le llaman formularios en vez de contratos? Porque ya vienen preestablecidos, prescritos. Y una de las partes, que generalmente es el consumidor, ya solamente se adhiere a él, ya firma, ya no es necesario discutir las cláusulas. Por ejemplo, tenemos el contrato de seguro, ¿verdad? Que ya vienen todo impreso y uno ya tiene que firmar, ¿verdad? Uno no puede discutir con la gente del seguro una o dos cláusulas, no, este no me gusta y si no te gusta, bueno, no te vendemos nomás el seguro. Así actúan esa gente, ¿verdad? Y el contrato de telefonía también, ¿verdad? Y telefonía, internet, ya, por ejemplo, la empresa Tigo o personal, ya te trae un formulario en donde uno ya firma nomás, ¿verdad? Se establece el día en que se celebra ese acto jurídico y uno ya firma, ¿verdad? Las condiciones ya vienen impuestas en él, ¿verdad? En ese tipo de actos, en caso de duda, siempre se entenderá a favor de la otra. O sea, la empresa telefónica o la empresa de seguro hizo
su formulario, su contrato en forma de formularios y hay dudas en alguna de las cláusulas. Todas esas dudas van a ser a favor del consumidor, no de la telefonía ni de la empresa de seguro, ¿verdad? Que puede ser también empresa de transporte o lo que sea, ¿verdad? Todos los que hagan este tipo de contrato, siempre cuando hay controversia sobre la interpretación, siempre se va a aplicar lo más favorable al deudor, no al acreedor o, ¿cómo es que se le llama también a esto? Los comerciantes empresarios, ¿verdad? Bueno, después tenemos normas particulares de interpretación y dentro de la misma tenemos la intención común de las partes, ¿verdad? Y para determinar la intención común de las partes se debe apreciar el comportamiento total y no limitarse en el sentido literal de la palabra, aún posterior a la conclusión del contrato. Vamos a ver un poco una norma en nuestro Código Civil al respecto. Eh, 708. Es la que, esta parte del código es la que habla de la interpretación del contrato que se aplica en la interpretación de los actos jurídicos. El 708 dice que al interpretar el contrato se deberá indagar cuál ha sido la intención común de las partes y no limitarse al sentido literal de las palabras. ¿Qué significa eso? De que no debemos limitarnos a lo que está escrito. O sea, el juez en el momento de aplicar la interpretación no debe necesariamente ver lo que dice, lo que está escrito. Bueno, acá está escrito y eso es lo que vale. No. Se debe indagar, según nuestro Código Civil, cuál ha sido la intención común de las partes, lo que ambas partes quisieron, ¿verdad? Porque dentro de un contrato se puede, por la forma de escribirlo, se puede hacer o plasmar cláusulas que perjudiquen a una de las partes, ¿verdad? Pero el contenido general del contrato o esa cláusula no demuestra la intención común de las partes. ¿Está? ¿Entendieron? Artículo 708. Hasta el 714 tenemos la interpretación del contrato. Bueno, otra norma particular de interpretación es el contexto general. Las cláusulas del acto no pueden interpretarse aisladamente, prevaleciéndose de las mismas para atribuirle un efecto evidentemente que no condice con el contexto general de la declaración, artículo 709, ni con la voluntad equivocadamente manifestada en ella. El acto debe ser interpretado en su conjunto, por eso nos habla de contexto general y no se debe limitar a una sola cláusula. No podemos pretender, o una sola palabra. No podemos pretender que la interpretación o darle una dirección a un acto jurídico solamente por una cláusula o por una sola palabra. Debemos analizar el contexto general del acto jurídico, no solamente ello, ¿verdad? Y de allí vamos a sacar la verdadera intención de las partes. Ahí puede surgir la verdadera intención de las partes, ¿verdad? Una palabra, nadie puede prevalecerse de una palabra aislada para darle, atribuirle un efecto total al acto jurídico. Un ejemplo que yo tengo acá dice,
si se celebra un contrato de compra-venta de un automóvil usado en que el vendedor en forma maliciosa establece en el acto jurídico que el vehículo está como nuevo, ¿verdad? Y después de realizado el negocio jurídico reclama al vendedor, o sea que el comprador en forma maliciosa hace eso y después le reclama al vendedor un auto nuevo. Porque en una parte, en una cláusula del contrato, una palabra del contrato, eh, decía que se transfería un automóvil como nuevo, que se hallaba como nuevo, ¿verdad? ¿Qué ocurre, verdad? Al leer el contexto general del acto jurídico, yo voy a analizar y voy a ver de que el vehículo es del año 1980, que el valor del vehículo es, vamos a suponer, $3.000 o $2.000, ¿verdad? Entonces, analizando el contexto del acto jurídico, yo me voy a dar cuenta de que lo que lo que está en juego o lo que se pactó en ese acto jurídico es la venta de un vehículo usado. ¿Por qué? Uno, por el año de fabricación. Dos, por el precio, por el valor de la cosa. Me está diciendo que es algo usado y viejo, ¿verdad? Ni por más que esté en una de las cláusulas impregnadas la palabra es como nuevo, un automóvil como nuevo. Y después el comprador, valiéndose de eso, quiere obligarle al vendedor a que le dé un auto nuevo, ¿verdad? Obviamente que eso no va a correr utilizando la interpretación del contexto general del acto jurídico. En este caso, la lectura total del acto me va a hacer comprender de que el vehículo que se transfirió no es nuevo o no se quiso, la voluntad de las partes no era transferir un vehículo nuevo, sino un vehículo de larga data, ¿verdad? Por las condiciones establecidas en otras cláusulas. ¿Entendieron? Entonces, no es porque esa cláusula diga que tiene que ser como nuevo, que ya voy a tener como cierto en todo el acto jurídico. No. Primero voy a ver de qué año es el vehículo, ¿verdad? Que está también individualizado en el acto jurídico y qué precio se pagó por ese vehículo. Allí no hay duda entonces de que estamos hablando de un vehículo usado y no va a prosperar el reclamo de aquel comprador que quería un vehículo nuevo, ¿verdad? Que demandó porque la cláusula del contrato dice que tenía que ser como nuevo. Un ejemplo nomás para. Bueno, otra norma particular de interpretación es o son las circunstancias del caso. ¿A qué se refiere eso? Eh, En esta circunstancia del caso también hay que indagar la verdadera intención, el verdadero sentido y significado de las palabras que contiene el acto jurídico, ¿verdad? Por ejemplo, ¿ve? Se tiene en cuenta las circunstancias del caso, ¿verdad? Un ejemplo, si he estado alquilando un cuarto de mi casa, una pieza, digamos, de mi casa, y yo ocupo el resto de la casa, y alquilo una pieza a una determinada persona, ¿verdad? Hicimos un contrato, ¿verdad? En el cual eh, al momento hicimos un contrato de esa pieza, lo que sea, ¿verdad? Y todas las condiciones, el precio, todo ello, ¿verdad? El pago, la forma de pago, todo eso, ¿verdad? Al momento de renovar ese contrato, sin, eh, sin que hubiésemos podido por ligereza, ¿verdad? No constatamos la realidad de lo que se describió. Eh, Firmamos de buena fe sin leer o leer de forma muy rápida, ¿verdad? Entonces
renovamos el contrato y en ese contrato nuevo se expresa que yo cedo mi casa en alquiler a Juan Pérez, ¿verdad? Que ya había alquilado anteriormente esa pieza o ese cuarto. Y por una determinada suma de dinero. Entonces, como le digo, en el nuevo contrato se estableció que cedo toda mi casa alquilo mi casa a Juan Pérez, cuando en realidad yo solamente lo que quiero es alquilarle una pieza, o sea, seguir el mismo régimen anterior. ¿Y cómo voy a saber yo eso? Por la circunstancia del caso. ¿Cómo voy a saber que no era la casa totalmente lo que yo quería darle? Uno, por el precio, ¿verdad? Por el precio del alquiler, ¿verdad? Si yo le estaba alquilando por 500.000 guaraníes una pieza, no puede, por un nuevo contrato, estar alquilándole yo toda la casa por ese mismo valor, por 500.000 guaraníes, ¿verdad? Ahí entonces la circunstancia del caso entra a tallar y la simple palabra literal, ¿verdad? De que se ha pretendido alquilar toda la casa no tiene relevancia, ¿verdad? Se debe ver la circunstancia del caso, el monto, por ejemplo, las condiciones, todo ello, ¿verdad? Por más que esté, por eso es que siempre en muchos de los casos prevalece la intención de las partes sobre lo que está escrito. Ahí está escrito de que yo le alquilo mi casa a Juan Pérez por la suma de 500.000 guaraníes. Ahora, no nos dimos cuenta que no se instaló en el contrato la palabra cuarto o pieza o lo que sea, ¿verdad? Entonces, el Juan Pérez, muy letrado, quiere exigirme el cumplimiento del contrato y que le alquile toda la casa. Obviamente que no va a haber juez en nuestro país que le va a dar derecho al inquilino, ¿verdad? ¿Y cómo va? Pero en el contrato dice eso, le va a decir seguramente el abogado del inquilino, ¿verdad? Pero el juez le va a explicar en su sentencia, claro, no verbalmente al abogado, que aquí, teniendo en cuenta las circunstancias del caso, lo que se alquila o se volvió a alquilar es la pieza, el cuarto, y no la casa entera. Por tal razón, el precio que se pagó, las condiciones siguen iguales al contrato anterior, entonces no podemos pretender de que el acto jurídico celebrado de esta forma vaya a entenderse como que por 500.000 guaraníes en esta oportunidad ya le voy a alquilar toda la casa. O sea que el demandado le va a alquilar toda la casa. No. Bueno. Y esa es eh, la... En ese caso el juez va a utilizar las normas y reglas de interpretación denominadas las circunstancias del caso.